Mi hijo me invitó a una cena de bienvenida en su nueva casa. Llegué con el corazón lleno de ilusión, con un regalo en las manos y la esperanza de que finalmente podríamos volver a estar cerca como antes. Pero cuando crucé esa puerta, descubrí que mi lugar no estaba en la mesa principal junto a él, estaba en la cocina. Y cuando entendí lo que realmente significaba esa invitación, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me llamo Guillermo Adrián Castillo, tengo 56 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo decidió borrarme de su vida, hasta que yo decidí borrarlo de la mía. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si alguna vez te has sentido invisible o menospreciado por las personas que más amas, por favor suscríbete a este canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y cada suscripción me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que necesitan ser escuchadas. Y si puedes, déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás escuchando. Me encantaría saber que no estoy solo en esto. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo. Todo comenzó 3 semanas antes de esa fatídica cena. Mi hijo Sebastián me llamó por teléfono un domingo por la tarde. Hacía casi 2 meses que no sabía nada de él. 2 meses sin una llamada, sin un mensaje, sin una visita. Pero yo ya me había acostumbrado. Desde que se casó con Valeria hace año y medio, las cosas habían cambiado drásticamente entre nosotros. «Papá», me dijo con una voz que intentaba sonar alegre pero que yo reconocí como forzada. «Valeria y yo queremos invitarte a cenar este viernes. Acabamos de terminar de remodelar la casa y queremos que la conozcas. Será algo especial. Vendrán los papás de Valeria también. Una cena de bienvenida para que todos nos conozcamos mejor». Mi corazón dio un salto. Después de tantos meses de distancia, de sentirme apartado, de ver cómo mi hijo se alejaba poco a poco, finalmente parecía que las cosas iban a mejorar. Finalmente iba a conocer la casa donde vivía. Finalmente iba a ser incluido en su nueva vida. «Claro que sí, hijo», le respondí, sin poder ocultar la emoción en mi voz. «Ahí estaré. Gracias por invitarme». «Perfecto, papá. Te mando la dirección por mensaje. La cena es a las 8, no llegues tarde». Y colgó. Así, sin más. Sin preguntarme cómo estaba, sin preguntarme qué había estado haciendo, sin una conversación real. Pero yo no quise darle importancia. Me aferré a esa invitación como un náufrago se aferra a un salvavidas. Durante toda esa semana no pude pensar en otra cosa. Preparé todo con cuidado. Me compré una camisa nueva, de esas que salen caras pero que te hacen sentir presentable. Mandé a arreglar mis zapatos de vestir, los únicos buenos que me quedaban. Incluso fui a una tienda de regalos del centro y compré una hermosa figura de cristal de 2 ángeles, con una placa que decía «Bendiciones para este hogar». Me costó casi toda mi quincena, pero no me importó. Era para mi hijo. Era para reconstruir lo que se había roto entre nosotros. El viernes llegó. Me arreglé con tiempo, me puse colonia, me peiné el cabello canoso que cada vez es más escaso. Me miré al espejo y vi a un hombre mayor, con arrugas que contaban historias de trabajo duro y noches sin dormir, pero también vi esperanza en mis ojos, la esperanza de un padre que solo quiere estar cerca de su hijo. Tomé el autobús hacia la colonia donde ahora vivía Sebastián. Era una zona residencial, de esas donde las casas tienen rejas elegantes y jardines bien cuidados. Mientras el autobús avanzaba, yo miraba por la ventana y pensaba en lo orgulloso que estaba de él. Mi hijo había logrado tanto. Había estudiado, se había graduado, tenía un buen trabajo, una esposa, una casa hermosa. Todo lo que yo había soñado para él se había cumplido. Llegué 10 minutos antes de las 8. No quería llegar tarde, no quería dar una mala impresión. La casa era impresionante. 2 pisos, fachada, moderna. Un jardín con palmeras pequeñas a los lados de la entrada. Toqué el timbre con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Sebastián abrió la puerta. Vestía ropa casual pero elegante, el tipo de ropa que yo nunca pude comprarme. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, al recordarla, reconozco como incomodidad. «Papá, ¿llegaste?», dijo sin sonreír realmente. «Pasa».
Entré con mi regalo en las manos, sintiendo una extraña tensión en el aire. Para entender por qué esa noche me dolió tanto, necesito contarte quién soy y qué hice por ese hijo que ahora me miraba como si fuera un estorbo. Nací en un pueblito de Oaxaca, en una familia humilde donde comer 3 veces al día era un lujo. A los 14 años ya estaba trabajando en el campo con mi padre. A los 18 decidí que quería algo más para mi vida y me vine a la Ciudad de México con 20 pesos en el bolsillo y un sueño tan grande como mi ignorancia. Trabajé de todo: cargador en mercados, ayudante de albañil, vigilante nocturno, repartidor. Cualquier trabajo honesto que me diera para comer y ahorrar algo. A los 25 años conocí a Rosa, la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Tenía una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla, con solo 10 invitados, pero llena de amor. Sebastián nació cuando yo tenía 28 años y Rosa 26. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo que lo sostuve en mis brazos en ese hospital público y le prometí que él tendría todo lo que yo nunca tuve, que estudiaría, que tendría oportunidades, que no tendría que trabajar desde niño como yo, y cumplí esa promesa, aunque me costara la vida. Cuando Sebastián tenía apenas 4 años, Rosa empezó a sentirse mal: cansancio constante, dolores de cabeza, mareos. Al principio pensamos que era estrés, que trabajaba demasiado limpiando casas, pero los síntomas empeoraron. Cuando finalmente juntamos dinero para llevarla con un doctor privado, porque en el seguro social solo le daban pastillas para el dolor, ya era demasiado tarde. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Rosa murió 8 meses después del diagnóstico. Sebastián tenía 5 años y yo quedé completamente destrozado, con un niño pequeño que me preguntaba cada noche cuándo iba a volver su mamá. Esos primeros años de viudez fueron los más duros de mi vida. Trabajaba dobles turnos, a veces triples. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Dejaba a Sebastián con mi vecina, la señora Lupita, una mujer de gran corazón que lo cuidaba como si fuera su nieto. Pero yo siempre encontraba tiempo para él. No importaba cuán cansado llegara, yo me sentaba en su cama a escuchar cómo había estado su día. Le revisaba las tareas aunque yo apenas había terminado la primaria. Le leía cuentos aunque a veces me trababa con las palabras difíciles. Los domingos, mi único día libre, era completamente para él. Íbamos al parque, a comer tacos, al cine si alcanzaba el dinero. Sebastián era un niño brillante. Sacaba buenas calificaciones sin que yo tuviera que presionarlo. Los maestros siempre me decían en las juntas que era un alumno ejemplar, respetuoso, inteligente. Y yo me inflaba de orgullo. Ese era mi hijo, el hijo por el que yo me mataba trabajando. Cuando llegó el momento de la secundaria, Sebastián quería entrar a una escuela privada donde estudiaban los hijos de familias con dinero. Papá, me dijo un día con esos ojos llenos de esperanza. Ahí tienen laboratorios de computación, clases de inglés, mejores maestros. Si estudio ahí, podré entrar a una buena prepa y después a la universidad. La colegiatura era el triple de lo que yo pagaba en la escuela pública. Pero lo inscribí. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana lavando coches en un estacionamiento. Dormía 4 horas diarias. Mi cuerpo empezó a resentirlo. Dolores de espalda, de rodillas, manos llenas de callos y cortadas. Pero cada vez que veía a Sebastián con su uniforme impecable, con sus libros nuevos, yendo a esa escuela donde se codeaba con chicos de familias acomodadas, todo valía la pena. En la preparatoria fue lo mismo. Sebastián quería estudiar en el Tecnológico, una escuela cara pero prestigiosa. «Es mi oportunidad, papá», me decía, y yo asentía, aunque por dentro hiciera cálculos imposibles de cómo iba a pagar eso. Vendí el único terreno que había heredado de mi padre, un pedazo de tierra en Oaxaca, que era todo lo que me quedaba de mi familia. Con ese dinero pagué los 3 años de preparatoria y parte de la universidad. Sebastián estudió ingeniería en sistemas. Fue el primero en toda nuestra familia en pisar una universidad. Yo no cabía del orgullo. Iba a sus ceremonias de fin de curso con mi ropa remendada,
con mis manos ásperas y mi piel curtida por el sol, y no me importaba desentonar entre todos esos padres bien vestidos. Yo estaba ahí porque mi hijo era un triunfador. Durante la universidad, Sebastián empezó a cambiar. Empezó a avergonzarse de mí. No lo decía con palabras, pero yo lo notaba. Cuando sus compañeros preguntaban quién era yo, él decía, mi papá, con una voz casi inaudible, y rápidamente cambiaba de tema. Dejó de invitarme a las reuniones de la universidad. Cuando yo le preguntaba por qué, me decía que eran aburridas, que no valía la pena que perdiera mi tiempo, pero yo sabía la verdad. Se avergonzaba de que su padre fuera un obrero, un hombre sin educación, un hombre que no encajaba en su nuevo mundo. Aún así, seguí apoyándolo. Pagué cada colegiatura, cada libro, cada proyecto. Cuando se graduó, hice una pequeña fiesta en casa con los vecinos. Sebastián apenas estuvo presente, se veía incómodo, ansioso por irse. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Empezó a ganar bien, muy bien. Se mudó a un departamento solo. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas, las llamadas más cortas, los pretextos más frecuentes. Tengo mucho trabajo, papá. Estoy muy ocupado, después te marco. Ahorita no puedo, luego nos vemos. Y yo aceptaba cada excusa, cada rechazo, cada muestra de desinterés, porque era mi hijo y yo lo amaba incondicionalmente, porque pensaba que era normal, que era parte de su crecimiento, que estaba construyendo su vida y yo debía darle espacio. Hasta que conoció a Valeria. Conocí a Valeria exactamente 2 veces antes de esa maldita cena. 2 veces en año y medio de relación y luego matrimonio con mi hijo. La primera vez fue por accidente. Yo había ido a dejarle a Sebastián un tupper con mole que había preparado. Sabía que era su comida favorita y pensé que le alegraría el día. Llegué a su departamento sin avisar, algo que ahora sé que fue un error. Cuando abrió la puerta no estaba solo. Había una mujer joven, muy arreglada, con ropa de marca y una expresión de sorpresa incómoda en el rostro. «Papá», dijo Sebastián con tensión en la voz, «¿qué haces aquí?» «Te traje mole, hijo. Sé que te gusta y...» «Debiste llamar antes», me interrumpió. Luego, como obligado por la cortesía, agregó, «Ella es Valeria, mi novia. Valeria, él es mi papá, Guillermo». Valeria extendió su mano con delicadeza, como si temiera ensuciarse. «Mucho gusto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El gusto es mío», respondí, tratando de ser amable. «Sebastián no me había contado que tenía novia. Qué bueno que al fin te conozco». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Sebastián prácticamente me arrancó el tupper de las manos. «Gracias, papá. Ahora tenemos que salir, tenemos una reservación». Y así me cerró la puerta en la cara. Sin invitarme a pasar, sin ofrecerme agua, sin siquiera preguntarme cómo había llegado hasta allá. Bajé las escaleras de ese edificio moderno, sintiendo una punzada en el pecho. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo exagerado, que probablemente sí tenían prisa, que yo había llegado sin avisar. La segunda vez que vi a Valeria fue 6 meses después, cuando Sebastián me llamó para decirme que se iban a casar. «Es algo sencillo, papá, solo civil. No queremos fiesta grande ni nada de eso». «Está bien, hijo. Lo importante es que sean felices. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Con los gastos, con...?» «No, papá. Nosotros nos encargamos de todo. Solo ven ese día». Me mandó la fecha y la hora por mensaje. El día de la boda llegué temprano al registro civil. Llevaba mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Rosa y para la graduación de Sebastián. Estaba un poco pasado de moda, pero estaba limpio y planchado con esmero. Cuando llegué, ya había varias personas ahí. Los papás de Valeria, un hombre de traje caro que me miró de arriba a abajo con desprecio, apenas disimulado, y una mujer elegante, llena de joyería, que ni siquiera me dirigió la palabra. Había también algunos amigos de la pareja, todos jóvenes, todos bien vestidos, todos mirándome como si fuera un bicho raro. Sebastián me presentó rápidamente con los suegros. Ellos son Rodrigo y Marcela, los papás de Valeria. Él es mi papá, Guillermo. Rodrigo me dio un apretón de manos flojo, casi sin mirarme a los ojos. «Mucho gusto», dijo con frialdad.
Marcela simplemente asintió con la cabeza y se volteó para hablar con otra persona. Durante toda la ceremonia me sentí invisible. Sebastián y Valeria estaban rodeados de sus amigos, tomándose fotos, riendo. Yo estaba en una esquina, solo, viendo cómo mi hijo se casaba mientras yo era apenas un espectador incómodo de su felicidad. Cuando terminó la ceremonia, hubo un pequeño brindis en un restaurante cercano. Yo no estaba seguro si estaba invitado, pero Sebastián me hizo una seña de que fuera. En el restaurante me senté en una mesa apartada. Nadie vino a hablar conmigo. Nadie me incluyó en las conversaciones. Nadie me preguntó nada. Vi cómo los papás de Valeria posaban para fotos con la pareja, cómo daban discursos bonitos sobre el amor y el futuro. Cuando fue mi turno de acercarme para felicitar a mi hijo, Valeria ya estaba jalándolo hacia otro lado. «Sebastián, te necesitan para las fotos», le dijo, ignorándome completamente. Me quedé ahí parado, con mi copa de sidra barata en la mano, viendo cómo mi hijo se alejaba sin siquiera voltear a verme. Me fui temprano de esa celebración. Nadie notó mi ausencia. Después de la boda, las cosas empeoraron. Sebastián prácticamente desapareció de mi vida. Ya no respondía a mis llamadas. Los mensajes que le mandaba los dejaba en visto, sin contestar. Cuando lograba comunicarme con él, siempre tenía excusas. Estamos muy ocupados con la mudanza. Valeria no se siente bien. Tengo mucho trabajo. Salimos de viaje. Pasaban semanas, a veces meses, sin saber nada de él. Yo me sentía morir de a poco. Mi único hijo, el hijo por el que había sacrificado toda mi vida, me había borrado de su existencia. Intenté visitarlo un par de veces, pero nunca estaba. O eso me decía el portero del edificio donde ahora vivía con Valeria. Un edificio mucho más elegante que el departamento anterior, con seguridad privada y amenidades que yo ni siquiera sabía que existían. Le mandé regalos en su cumpleaños. Nunca recibí un agradecimiento. Le llamé en Navidad. No contestó. Le escribí en Año Nuevo. Me respondió 3 días después con un escueto. Igualmente, papá. Mientras tanto, yo seguía trabajando, seguía viviendo en mi pequeña casa de 2 cuartos en una colonia popular, seguía tomando el autobús a diario, seguía comiendo frijoles y tortillas para estirar mi quincena, pero nada de eso me dolía. Lo que me dolía era la ausencia de mi hijo, el silencio, el rechazo, la indiferencia. Me volví una sombra de mí mismo. Dejé de salir, dejé de juntarme con los vecinos. Mi única compañía era la televisión y mis recuerdos. Pasaba las noches viendo fotos viejas de Sebastián, de niño, sonriente, abrazándome, de adolescente, orgulloso con su diploma de secundaria, de joven, el día de su graduación universitaria. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Qué momento dejé de ser importante para él? ¿Fue cuando empezó a avergonzarse de mi pobreza? ¿Fue cuando conoció a Valeria y su familia de dinero? ¿Fue cuando se dio cuenta de que yo no encajaba en el mundo que él estaba construyendo? Esas preguntas me atormentaban cada noche. Y entonces llegó esa llamada, esa invitación a la cena, y como el idiota esperanzado que era, pensé que finalmente las cosas iban a cambiar, que mi hijo me había extrañado, que me iba a incluir de nuevo en su vida, que equivocado estaba. Cuando entré a esa casa, lo primero que noté fue el lujo. Todo era elegante, moderno, caro. Pisos de mármol, muebles de diseño, una escalera con barandal de vidrio que subía al segundo piso. En las paredes había cuadros abstractos que probablemente costaban más que todo lo que yo tenía en mi casa. «Bonita casa, hijo», le dije con sinceridad, tratando de romper la tensión que sentía en el aire. «Gracias», respondió secamente. «Ven, vamos a la sala». Lo seguí, apretando mi regalo contra el pecho. En la sala estaban Valeria y sus padres, todos perfectamente arreglados, como si hubieran salido de una revista. La mesa del comedor estaba puesta con elegancia. Platos finos, copas de cristal, servilletas de tela dobladas artísticamente, un arreglo floral en el centro. Conté los lugares. Había 5 sillas alrededor de esa mesa. 5. «Buenas noches», saludé con una sonrisa, levantando la mano en un gesto amable.
Los papás de Valeria apenas me devolvieron el saludo. Rodrigo, el padre, me miró de la misma forma que la primera vez, con ese desprecio mal disimulado. Marcela, la madre, hizo una mueca que supongo intentaba hacer una sonrisa y siguió conversando con su hija. Valeria se acercó a Sebastián y le susurró algo al oído. Mi hijo asintió y entonces me miró con una expresión extraña. «Papá, ¿por qué no dejas tu regalo por ahí y te pones cómodo?» Dejé la figura de cristal en una mesa auxiliar. Nadie la miró. Nadie comentó nada al respecto. Me quedé de pie, sin saber muy bien qué hacer. Los otros 4 se sentaron en la mesa del comedor y comenzaron a conversar entre ellos como si yo no estuviera ahí. Hablaban de inversiones, de un viaje a Europa que estaban planeando, de la remodelación de la casa. Esperé a que alguien me invitara a sentarme. Esperé a que Sebastián me señalara una silla, pero no pasó nada. Después de unos minutos que se sintieron eternos, Valeria se levantó. «Sebastián, amor, ayúdame un momento en la cocina», dijo con una sonrisa dulce. Los 2 se fueron y yo me quedé en la sala con los suegros. El silencio era sepulcral. Rodrigo revisaba su celular. Marcela se acomodaba el collar de perlas que llevaba puesto. Ninguno me dirigió la palabra. Sebastián regresó solo. «Papá», me dijo en voz baja acercándose a mí, «Valeria necesita ayuda en la cocina con algunas cosas. ¿Podrías...?» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Pero todavía en ese momento, mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Pensé que quizás Valeria realmente necesitaba ayuda, que quizás eran tantos platillos que necesitaban manos extra, que después de ayudar me sentaría con ellos a cenar. «Claro, hijo», dije con voz temblorosa. Caminé hacia la cocina. Era enorme, con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla en el centro. Valeria estaba ahí, sacando platones de comida del horno. «Ah, don Guillermo», me dijo sin voltear a verme. «Qué bueno que vino. Necesito que me ayude a llevar las cosas a la mesa. Los platones están muy pesados y no quiero que se me caigan. Don Guillermo». Así me llamó. No suegro, no papá de Sebastián, no siquiera señor Castillo. Don Guillermo, como se le habla a un empleado, a un sirviente. «¿Y yo voy a cenar con ustedes, verdad?», pregunté, mi voz casi quebrándose. Valeria finalmente me miró. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Desprecio absoluto. «Es que la mesa está puesta para 5 personas», dijo con una sonrisa falsa. «Son los papás de Sebastián. Bueno, mis papás, Sebastián y yo. Es una cena para la familia, ¿entiende? Pensé que Sebastián le había explicado que venía a ayudar, pero no se preocupe. Le guardamos un platito para que se lo lleve a su casa cuando termine de ayudarnos». El mundo se detuvo en ese momento. Me quedé ahí, parado en esa cocina lujosa, con mi camisa nueva que me había costado tanto, con mis zapatos recién arreglados, con mi corazón hecho pedazos, entendiendo finalmente la verdad. No me habían invitado como padre, me habían invitado como sirviente. Mi hijo, el hijo que yo crié solo, el hijo por el que me maté trabajando, el hijo al que le di todo lo que tenía y lo que no tenía, me había hecho venir a su casa para que sirviera la cena a su nueva familia. A su familia de verdad, porque yo ya no era su familia. Yo era un estorbo, una vergüenza, un recordatorio de la pobreza de la que él había escapado. Sebastián me dijo que venía a una cena de bienvenida. Logré decir, mi voz apenas un susurro. Y sí, es una cena de bienvenida, para mis papás, para que conozcan mejor la casa. Usted vino a ayudar. ¿O acaso pensó? Valeria se rió con crueldad. Ay, don Guillermo, no me diga que pensó que iba a cenar con nosotros en la mesa principal. No, por favor, entienda. Esto es una cena formal. Hay ciertos estándares. Estándares. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. En ese momento Sebastián entró a la cocina. ¿Qué pasa? ¿Por qué no has sacado la comida, papá? Lo miré a los ojos, a esos ojos que alguna vez me miraron con amor, con admiración, con gratitud. Ahora me miraban con impaciencia, con molestia. Hijo, le dije, sintiendo cómo las lágrimas querían salir,
pero negándome a derramarlas frente a ellos. ¿Me invitaste a servir? ¿Esa es mi función aquí? Sebastián desvió la mirada. No pudo sostenerme la vista, y en su silencio tuve mi respuesta. Papá, es que la mesa es para 5 personas. Ya está puesta. Sería muy complicado poner un lugar más y... ¿Muy complicado poner un plato más para tu padre? Mi voz se quebró finalmente. Valeria intervino, ahora con un tono de fastidio. Mire, don Guillermo, si no quiere ayudar, no hay problema. Nosotros podemos solos, pero entonces no entiendo para qué vino. Me quedé ahí viéndolos a ambos. Mi hijo no dijo nada en mi defensa. No me defendió. No me dijo, espera, Valeria, es mi papá, claro que va a cenar con nosotros. No hizo nada. Desde la sala se escuchó la voz de Rodrigo. ¿Van a tardar mucho? Ya tenemos hambre. Y entonces lo entendí todo con una claridad brutal. Esta había sido una humillación planeada. Valeria y su familia habían orquestado esto. Querían ponerme en mi lugar. Querían que yo supiera, sin lugar a dudas, que no pertenecía a su mundo. Y lo peor de todo es que mi hijo había aceptado. Había sido cómplice de mi humillación. Tomé uno de los platones con manos temblorosas. Caminé hacia el comedor y lo puse en la mesa con cuidado. Las 4 personas, sentadas, ni siquiera me agradecieron. Seguían conversando entre ellos como si yo fuera invisible. Regresé a la cocina por más platones. Hice 3 viajes. En cada uno sentía cómo mi dignidad se hacía pedazos en el piso. Cuando terminé de servir toda la comida, me quedé de pie en una esquina del comedor sin saber qué hacer. «Papá», dijo Sebastián sin mirarme, «puedes esperar en la cocina. Cuando terminemos te avisamos para que recojas los platos». Algo dentro de mí murió en ese instante. Sin decir una palabra caminé hacia la cocina, pero no me quedé ahí. Seguí caminando. Pasé por la sala, tomé mi figura de cristal que nadie había abierto, nadie había agradecido, y me dirigí a la puerta. «¿A dónde va?» Escuché que Valeria preguntaba con tono molesto. No respondí. Abrí la puerta y salí de esa casa. Salí de la vida de mi hijo. Salí de esa pesadilla. Caminé por esas calles residenciales llorando como no había llorado desde la muerte de Rosa. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras apretaba contra mi pecho esa estúpida figura de cristal que me había costado toda mi quincena. En algún momento, mientras caminaba sin rumbo buscando la parada del autobús, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en otra cosa, en algo frío, en algo duro. Mi hijo me había traicionado de la peor manera posible. Me había humillado, me había usado, me había descartado. Y mientras subía a ese autobús de regreso a mi casa, mientras veía por la ventana la ciudad borrosa por mis lágrimas, tomé una decisión. Si mi hijo me había borrado de su vida, yo iba a borrarme completamente. Pero no sin antes asegurarme de que entendiera lo que había perdido. No sin antes asegurarme de que pagara por lo que me había hecho. El silencio había terminado. Ahora venía algo más. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Entré y cerré la puerta detrás de mí con un cuidado casi ceremonial, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. Dejé la figura de cristal sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola durante varios minutos. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón viejo de la sala, el mismo donde había arrullado a Sebastián cuando era bebé, y dejé que todo el dolor, toda la humillación, toda la traición me atravesaran completamente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y cuando el llanto se terminó, llegó algo más: claridad. Durante años me había engañado a mí mismo. Me había dicho que Sebastián estaba ocupado, que era normal que los hijos se alejaran, que yo debía darle espacio. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Mi hijo se avergonzaba de mí. Y no solo eso, había permitido que su esposa y la familia de ella me trataran como basura. El teléfono sonó al día siguiente por la tarde. Era Sebastián. No contesté. Volvió a llamar. 1, 2, 3 veces. Dejó mensajes de voz que no escuché. Mandó mensajes de texto que no leí. Durante una semana entera, mi hijo intentó comunicarse conmigo. La 8ª vez que llamó, finalmente contesté. «Papá, por fin contestas. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué te fuiste así de la cena?
Su voz sonaba molesta, no arrepentida, no avergonzada, molesta. ¿Por qué me fui? Repetí con una calma que ni yo mismo reconocí en mi voz. Sebastián, ¿de verdad me estás preguntando eso? Es que fue muy grosero de tu parte irte así. Valeria se sintió muy mal. Mis suegros quedaron con una pésima impresión de ti. Les tuve que dar explicaciones toda la noche. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Él estaba preocupado por la impresión que yo había dado, no por haberme humillado, no por haberme tratado como un sirviente, no por haberme roto el corazón. ¿Y tú, hijo? Pregunté con voz temblorosa pero firme. ¿Tú cómo te sentiste viéndome servir la cena mientras tú comías con tu nueva familia? Silencio del otro lado. Papá, es que tú no entiendes. Era una cena importante. Los papás de Valeria son gente de sociedad, tienen contactos, conexiones. No podía... ¿No podías qué? Lo interrumpí. ¿No podías sentar a tu padre en la mesa? ¿No podías defenderme cuando tu esposa me trató como empleado? ¿No podías poner un maldito plato más para el hombre que sacrificó toda su vida por ti? Tú no sabes cómo son las cosas ahora, explotó. Yo tengo una posición que mantener, una imagen. No puedo presentarte con gente importante cuando tú llegas vestido así, hablando así, siendo pobre. Terminé la frase por él. ¿Siendo un obrero sin educación? ¿Siendo una vergüenza? Sebastián no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Está bien, hijo, dije con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Entendí perfectamente el mensaje. No volverás a tener que avergonzarte de mí, te lo prometo. Papá, no es eso, yo solo... Colgué. Los siguientes días los pasé en una introspección profunda. Revisé cada documento que tenía en mi pequeño archivero. Papeles viejos, facturas, recibos, contratos, y encontré algo que había olvidado, completamente. Años atrás, cuando Sebastián apenas había entrado a la universidad, yo había querido asegurar su futuro. Había tomado un préstamo fuerte del banco, usando como garantía mi casa. Con ese dinero, había comprado, a nombre mío, un pequeño local comercial en una zona que en ese entonces no valía mucho. La idea era que, eventualmente, ese local sería para Sebastián, una herencia, algo que le diera estabilidad. Con los años, esa zona se había desarrollado. Se habían construido plazas, comerciales alrededor. El local que yo había comprado por casi nada, ahora valía una fortuna. Y Sebastián no sabía nada de esto. También encontré algo más, los títulos de propiedad de mi casa. La casa que había comprado con Rosa cuando nos casamos. La casa donde nací mi hijo. La casa que Sebastián asumía que algún día heredaría. Me senté en la mesa de la cocina y comencé a hacer llamadas. Primero a un abogado de la colonia que conocía de años. Don Artemio, un hombre ya mayor pero con mente afilada. Guillermo, me dijo cuando le expliqué lo que quería hacer. ¿Estás seguro? Es tu hijo. Era mi hijo, lo corregí. Ahora no sé qué es. Don Artemio preparó los papeles que le pedí. Me tomó 3 semanas tener todo listo. También busqué a un agente de bienes raíces. Le pregunté cuánto valía mi local comercial. La cifra que me dio casi me da un infarto. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Hay varios interesados, me dijo el agente. Esa zona está muy cotizada. Podría venderlo en menos de un mes si usted quiere. Le dije que esperara. Todavía no era el momento. Durante ese tiempo, Sebastián siguió llamando esporádicamente. Yo contestaba de vez en cuando, solo para que no sospechara nada. Las conversaciones eran frías, superficiales. Él me preguntaba cómo estaba, yo respondía con monosílabos. Él intentaba justificar lo de la cena con excusas cada vez más ridículas. Yo lo escuchaba en silencio. ¿Ya se te pasó el enojo, papá?, me preguntó una vez, como si lo que me había hecho fuera una simple travesura infantil. No estoy enojado, hijo, le respondí con honestidad. El enojo ya se me pasó. Ahora solo estoy decepcionado. También tomé otras decisiones. Cambié mi testamento. Doña Lupita, mi vecina que había cuidado a Sebastián cuando era niño, ahora iba a recibir mi casa cuando yo muriera. Ella, que había sido más familia para mí que mi propio hijo en los últimos años, merecía algo de mi parte.
El local comercial también tenía un destino nuevo, pero eso sería parte de mi plan final. Una tarde, mientras organizaba fotos viejas, encontré una del día de la graduación de Sebastián de la universidad. En la imagen, él me abrazaba fuerte, con una sonrisa enorme, sosteniendo su diploma. Yo estaba llorando de felicidad, con mi traje viejo pero digno, con mi piel curtida por el sol, con mis manos ásperas rodeando a mi hijo. Recordé ese momento. Recordé que después de la ceremonia, Sebastián me había dicho: «Gracias, papá. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Eres mi héroe». ¿En qué momento esas palabras se volvieron mentiras? ¿En qué momento yo pasé de ser su héroe a ser su vergüenza? Guardé esa foto en un sobre, junto con otras cosas que estaba preparando. Un mes después de la humillación en la cena, todo estaba listo. Los papeles firmados, las decisiones tomadas, el plan trazado. Solo faltaba ejecutarlo. Pero antes de hacerlo, necesitaba ver a mi hijo una última vez, cara a cara. Necesitaba darle la oportunidad de decirme algo, lo que fuera, que me hiciera cambiar de opinión. Una disculpa genuina, un reconocimiento de lo que había hecho, cualquier muestra de arrepentimiento real. Le mandé un mensaje: «Necesito hablar contigo, es urgente. ¿Podemos vernos?». Tardó 3 horas en responder. «Estoy ocupado, ¿qué quieres?». «Es sobre unos papeles importantes. Necesito que vengas a la casa». «¿No puede esperar?». «No». «Está bien. Voy el sábado por la tarde. Pero no me puedo quedar mucho». El sábado llegó. Yo había preparado café y había puesto sobre la mesa algunos documentos. No los que iba a mostrarle finalmente, sino otros. Recibos de colegiaturas, facturas de su ropa, comprobantes de gastos de toda su vida. Cuando Sebastián llegó, entró con prisa, viendo su reloj constantemente. «¿Qué es tan urgente, papá? Tengo planes con Valeria». «Siéntate», le dije señalando la silla frente a mí. Se sentó con fastidio, suspirando exageradamente. Le pasé los papeles, uno por uno. Los fue viendo con desinterés al principio, pero poco a poco su expresión cambió. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Es la suma de lo que gasté en tu educación, en tu crianza, en tu vida», respondí calmadamente, «desde que naciste hasta que te graduaste de la universidad». La cifra al final era astronómica, más de lo que él ganaba ahora en 3 años. «¿Y para qué me muestras esto?», preguntó con incomodidad. Lo miré fijamente a los ojos. «Para que entiendas lo que valía tu padre. El padre que te invitó a servir la cena, en lugar de sentarlo en tu mesa». Sebastián palideció. «Papá, ya superaste eso». «No», lo interrumpí. «No lo superé, y nunca lo haré. Pero no te preocupes, no voy a pedirte que me pagues nada de esto. No voy a reclamarte nada más. Solo vine a decirte adiós». «¿Adiós? ¿Qué significa eso?». «Significa que ya no tienes padre, Sebastián. Así como yo ya no tengo hijo». Sebastián se levantó de golpe, con expresión entre asustada y molesta. «¿Estás loco? ¿Qué quieres decir con que ya no tienes hijo?». «Exactamente lo que escuchaste», respondí manteniendo la calma. «Durante años te consideré mi mayor orgullo. Trabajé hasta destruir mi salud para que tú tuvieras todo. Pero tú decidiste que yo no era suficiente para tu nueva vida. Decidiste que era una vergüenza, así que te libero de esa carga». «Papá, estás exagerando todo, fue solo una cena». «No fue solo una cena», exploté finalmente, mi voz retumbando en las paredes de esa pequeña casa. Fue la culminación de años de desprecios, de años de vergüenza, de años de verme como algo que tenías que esconder. Sebastián retrocedió un paso, sorprendido por mi reacción. Nunca me había visto así. «Papá, déjame terminar», lo interrumpí, recuperando la compostura. «Vine a darte esto». Saqué un sobre amarillo que había estado guardando bajo los otros documentos. Se lo extendí con mano firme. «¿Qué es?». «Ábrelo y verás». Con manos temblorosas abrió el sobre y sacó los papeles. Mientras leía, su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad. «Total. ¿Tenías un local comercial? ¿Desde cuándo?». «Desde hace más de 15 años. Lo compré pensando en tu futuro. Iba a ser tu herencia, tu patrimonio.
Valía poco cuando lo compré, pero ahora vale millones. Sebastián me miraba con ojos muy abiertos, todavía procesando la información. Y antes de que te emociones, continué, te informo que ya lo vendí. La transacción se cerró hace 3 días. ¿Lo vendiste?, gritó poniéndose de pie de golpe. ¿Sin consultarme? Ese era mi futuro. Era tu futuro, lo corregí. Cuando tú eras mi hijo, cuando yo era tu padre, pero eso se acabó la noche que me hiciste servir la cena. No puedes hacer esto. Trabajé toda mi vida para tener un patrimonio. Me reí con amargura. ¿Trabajaste tú? Yo fui quien trabajó. Yo fui quien se mató para darte todo. Tú solo recibiste. El dinero es tuyo, pero ese local era mi herencia, es mi derecho. No tienes ningún derecho, dije con frialdad. El dinero de la venta ya está destinado. Creé una fundación que dará becas a jóvenes de escasos recursos para que estudien. Jóvenes cuyos padres se sacrifican por ellos, como yo me sacrifiqué por ti. Quizás ellos sí aprecien lo que sus padres hacen. Sebastián quedó congelado, con la boca abierta. Y eso no es todo, continué sacando otro documento. Esta casa tampoco será tuya. Ya cambié mi testamento. Cuando yo muera, la casa será para doña Lupita, la vecina que te cuidó cuando eras niño y que siempre me trató con respeto y cariño. «¡Estás demente!», gritó arrojando los papeles al suelo. «¡Me estás quitando todo!». «No», dije poniéndome de pie y mirándolo fijamente. «Tú te quitaste todo solito el día que decidiste que tu padre no merecía sentarse en tu mesa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián, pero yo ya no sentía compasión. «Papá, por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas. Fue un error, lo admito. Valeria me presionó. Sus papás son muy exigentes. Yo...». «Siempre hay excusas», lo interrumpí. «Nunca responsabilidad. Nunca aún lo siento genuino. Ni siquiera ahora que acabas de descubrir que perdiste millones, me pides perdón por herirme. Solo te lamentas por el dinero». Sebastián sollozaba ahora abiertamente. «¿Hay algo más que quieras decirme?», pregunté. «Por favor, papá, soy tu único hijo». «Tenía un hijo», lo corregí. «Murió la misma noche que ese hombre llegó con ilusión a una casa hermosa y fue tratado como sirviente». Caminé hacia la puerta y la abrí. «Es hora de que te vayas. No, vuelvas. No me busques. Para mí, ya no existes». Sebastián salió tambaleándose, llorando, suplicando. Cerré la puerta detrás de él. Los días siguientes fueron extraños. Sebastián llamó cientos de veces. Mandó mensajes desesperados. Incluso vino a tocar a mi puerta. Yo nunca respondí. Nunca abrí. Cambié mi número de teléfono. Doña Lupita, mi vecina, me contó que también había ido a buscarla a ella, llorando, pidiéndole que intercediera por él. «¿Y qué le dijiste?», le pregunté. «Le dije que era tarde, que uno cosecha lo que siembra, y que su papá se merecía respeto, no migajas de su tiempo», respondió con firmeza, tomando mi mano entre las suyas. También me enteré, por otros vecinos, que Valeria había estado furiosa cuando se enteró del dinero perdido. Hubo peleas tremendas. Ella le reclamaba a Sebastián que por su culpa habían perdido una fortuna, que debió mantenerme contento, manipularme, asegurar la herencia antes de tratarme mal. El matrimonio comenzó a resquebrajarse, y yo no sentí ni un ápice de lástima. 3 meses después de nuestra última conversación, Sebastián apareció de nuevo. Esta vez no vino solo. Traía a un hombre mayor con maletín. «Don Guillermo», dijo el hombre, «soy abogado. Su hijo me contrató para mediar en esta situación familiar. Él está dispuesto a...». «No hay nada que mediar», lo interrumpí. «Mi decisión es final. Buenos días». Les cerré la puerta en la cara. Esa noche recibí un último mensaje de un número desconocido. Era Sebastián. «Papá, Valeria me dejó. Sus papás me desprecian. Perdí mi trabajo porque su padre tenía influencia en la empresa. Lo perdí todo. ¿Estás contento? ¿Era esto lo que querías?». Le respondí por única vez. «No quería tu sufrimiento, solo quería tu respeto. Eso era todo. Pero elegiste el dinero, el estatus, la aprobación de extraños. Ahora vive con esas decisiones. Adiós, Sebastián». Bloqueé el número. Hoy, 6 meses después de aquella cena maldita, soy un hombre diferente,
más ligero, más en paz. La fundación que creé con el dinero del local ya otorgó sus primeras 5 becas. Conocí a esos muchachos y a sus padres. Vi el mismo brillo en sus ojos que alguna vez vi en los ojos de Sebastián cuando era niño. Vi a padres humildes llorando de gratitud. Y ahí entendí que mi amor, mi sacrificio, mi esfuerzo, no habían sido en vano. Solo estaban mal dirigidos. Doña Lupita ahora viene a comer conmigo los domingos. Jugamos dominó, vemos películas viejas, nos reímos de tonterías. Ella es más familia de lo que Sebastián fue en sus últimos años. Me reencontré con viejos amigos del trabajo, gente sencilla y honesta que me aprecia por quien soy, no por lo que puedo darles. Retomé hobbies que había abandonado. Volví a jugar fútbol los sábados con señores de mi edad en la cancha del barrio. Volví a leer. Volví a vivir. ¿Duele todavía? Por supuesto. Hay noches donde miro fotos viejas y lloro por el niño que fue Sebastián, por el hijo que perdí. Pero ya no lloro por el hombre en que se convirtió. Ese hombre no merece mis lágrimas. Aprendí algo fundamental. El amor de padre no debe ser ciego. No debe aceptar migajas. No debe tolerar humillaciones con tal de mantener un vínculo que solo existe en una dirección. La sangre no garantiza el respeto. La familia no se define por ADN sino por acciones, por amor genuino, por valorar al otro. Mi hijo eligió avergonzarse de mí. Yo elegí recuperar mi dignidad. Y si alguien que me escucha está pasando por algo similar, si alguien está siendo menospreciado por sus propios hijos, por su propia familia, quiero decirle esto: usted vale más de lo que ellos le hacen creer. Su sacrificio importa. Y si ellos no lo ven, hay personas en el mundo que sí lo verán. A veces, el acto de amor más grande que podemos hacer es alejarnos de quien nos daña, aunque sea nuestra propia sangre. Me llamo Guillermo Adrián Castillo. Tengo 56 años. Y finalmente, después de tanto tiempo, volví a ser libre. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos emocionantes.